Buenas noches, profesor. En esta oportunidad le vamos a presentar el tema protección al consumidor. El equipo está conformado por mi compañera María Cojal, Catherine González, Andrea Hurtado, Carlos Rojas, César Zamudio y mi persona Leslie Zavala. En el caso de la pregunta número 1, en el Perú contamos con un Código de Protección y Defensa del Consumidor desde el 2010. Esta se aplicó a partir del 2 de octubre, acorde a lo mencionado por el mismo Código de Protección, ubicado en el SPIG, tal como lo indica la leyenda. Ahora, antes se tenía no como tal un código o algo por el estilo, se tenían distintas normas o artículos dentro de la Constitución, o se habían implementado decretos legislativos o decretos supremos, como podemos encontrar en la línea del tiempo. Todo esto se va a ir comentando acorde a lo siguiente en la exposición, tanto como deberes, derechos, normas. En respuesta a la pregunta 2 sobre cuál es el sustento constitucional para proteger al consumidor, debemos indicar que la Constitución Política del Perú ampara al consumidor en el artículo 65, el cual señala que el Estado peruano defiende los intereses de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y seguridad de la población. Con la exposición vamos a citar uno de los artículos de nuestra Constitución, que es el artículo 65, el cual indica la protección al consumidor. El Estado defiende los intereses de los consumidores o usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. Hablando un poco de los derechos y deberes de los consumidores, tenemos 10 derechos que nosotros hemos considerado. Uno es a recibir un producto o servicio apropiado y en buen estado, protección eficaz, acceso a la información tiene que estar a la mano, protección en contra de los métodos comerciales abusivos, siempre identificar y reportarlo, ¿no? Trato justo y equitativo, sin ningún tipo de discriminación, reparación o reposición, en el caso de que nosotros adquiriéramos un servicio o un producto en mal estado, indemnización por daños o perjuicios. Siempre se tiene que establecer el tema de nuestros derechos, ¿no? Elección libre, tenemos derecho a elegir el producto o el servicio que más nos acomode, ser escuchados de manera individual o colectiva, pago anticipado, esto adquiere sobre todo el tema de las instituciones financieras. Así como los derechos, también tenemos deberes. Uno de ellos es informarse de la calidad, sobre todo la información del tema de los productos o servicios que nosotros adquirimos, analizar con atención la información, obrar de buena fe frente a los productores, proveedores o autoridades públicas, cumplir con las normas de reciclaje y manejo de desechos, celebrar las transacciones de bienes y servicios. ¿Qué tipo de consumidor es protegido en el Perú? Según el artículo 4 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, se entiende por consumidores o usuarios finales a las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatario final productos o servicios, ya sean materiales o inmateriales, ajenos al giro propio del negocio, como por ejemplo una empresa cualquiera que tiene su sede administrativa contrata para un evento un servicio de catering. Ellos no venden ese servicio de catering, ellos no tienen ninguna relación con este giro de negocio. Y no sé, por ejemplo, puede ser que este servicio de catering los haya estafado, les haya vendido alimentos que no estaban óptimos para el consumo. Entonces ellos se pueden amparar en el Código de Protección y Defensa del Consumidor para poder denunciar a este servicio, ya que no tiene nada que ver con su giro de negocio. Pero es muy importante que también se cumplan otras condiciones. Por ejemplo, en el caso de las personas jurídicas, tienen que ostentar sí o sí la condición de microempresario. Asimismo, como lo mencioné hace un momento, ellos deben el producto o servicio adquirido no debe formar parte del giro del negocio y se debe presentar asimetría informativa respecto al proveedor denunciado. ¿Qué quiere decir la asimetría informativa? Quiere decir que las personas no cuentan con información adicional a lo que podría contar cualquier otra persona. Por ejemplo, el proveedor no le dio más información más que te voy a dar este servicio y consta de esto y aquello, pero más no le dijo cómo iba a ser realizado el servicio. Si, por ejemplo, ponemos el ejemplo del catering,
no le indicó en qué condiciones estaba preparando los alimentos o con qué proveedor de verduras o de carnes trabajaban para poder realizar estos alimentos. Entonces, eso es asimetría informativa, que no cuentas con toda la información del servicio que estás adquiriendo. Es necesario que si es persona jurídica, sí o sí, tengan que cumplir con esas 3 condiciones mencionadas para poder ampararse bajo el Código de Protección del Consumidor. Por último, en caso de dudas sobre el destino final o de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo va a adquirir, quien lo va a usar y quien lo va a disfrutar. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los proveedores o empresas que brindan determinado bien o servicio? De acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto al derecho a la información, indica que el proveedor cuenta con 4 principales obligaciones. Una de ellas es que tiene la obligación de brindar información relevante para que los consumidores puedan tomar decisiones acertadas respecto al producto o servicio que desean adquirir, como también para que le puedan dar un uso o un consumo adecuado. La segunda es que el proveedor debe brindar información veraz, suficiente, de fácil comprensión para los consumidores, apropiada y oportuna, y que los consumidores puedan acceder a esta información en idioma castellano. La tercera es que los proveedores deben de considerar los problemas de confusión que podrían generar en los consumidores si le otorgan o le brindan información excesiva o de difícil comprensión. La cuarta es que los proveedores no deben de emitir información o presentación respecto a los productos o servicios que ofertan en el mercado y que esto pueda inducir a que los consumidores cometan errores al momento de tomar decisiones respecto a qué producto o servicio elegir o consumir, ¿no? En este capítulo, en realidad, el Código de Protección y Defensa del Consumidor recalca mucho respecto a la simetría de la información, respecto a la desigualdad de condiciones que tiene el proveedor frente al consumidor, ya que por defecto los proveedores cuentan con mayor información respecto a sus procesos, respecto a la información de los productos o servicios que mantienen. De acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto a la idoneidad, comenta que el proveedor cuenta con 5 principales obligaciones. Una de ellas es que deben de garantizar la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos y que se encuentran en el mercado. La segunda es que la información que se encuentre en la propaganda comercial de los productos que ofrecen debe ser veraz. La tercera es que deben garantizar el contenido y la vida útil de los productos indicados en el envase. La cuarta es que los productos no deben conllevar a ningún riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores. La cuarta es que ellos tienen la obligación de advertir los riesgos de aquellos productos peligrosos para la salud o seguridad de los consumidores. En respuesta a la pregunta 6, sobre en qué consisten las cláusulas abusivas, las cláusulas abusivas son todas aquellas estipulaciones contractuales no negociadas que el proveedor establece en sus contratos, el cual genera una desventaja o desigualdad para el consumidor. Según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el capítulo 2, artículo 49, indica las definiciones de las cláusulas abusivas en los incisos 49.1, 49.2 y 49.3. En el inciso 49.1, los contratos por adhesión y las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente se consideran como abusivas. En el inciso 49.2, para la evaluación de las cláusulas abusivas, se tiene en cuenta la naturaleza de los productos o del objeto del servicio. En el inciso 49.3, el hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se haya negociado individualmente no excluye la aplicación de las normas sobre las cláusulas abusivas del resto del contrato. El proveedor que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente asume la carga de la prueba. Asimismo, en los artículos 50, 51 y 52 también se definen ciertas cláusulas abusivas. En el artículo 50 se definen las cláusulas abusivas por ineficiencia absoluta. En el artículo 51 se definen las cláusulas abusivas sobre ineficiencia relativa. Y en el artículo 52 se define la inaplicación de las cláusulas abusivas. Muchas gracias. Buenas noches, en esta oportunidad hablaré sobre los casos más notorios en donde se puede apreciar la afectación de los derechos del consumidor. Uno de los casos que pude investigar fue el caso de los productos Bimbolete, Panetón Bells y Chistris, en donde la Comisión de Protección al Consumidor número 3 de Indecopi
impuso una medida cautelar y ordenó el cese y comercialización de estos productos debido a que contenían grasas trans en un rango superior al permitido de acuerdo al Decreto Supremo número 033/2016, en donde se estipula que por cada 2 gramos de grasa trans debe haber 100 gramos o 100 mililitros de materia grasa. Estos productos no cumplían con esas estipulaciones, con esas características, y es así que se le establece plazos, primero para que puedan retirar los productos del mercado, segundo, para que puedan comunicar a sus consumidores, a sus proveedores y distribuidores sobre la ordenanza, y además un plazo adicional para que puedan evidenciar con pruebas que se ha cumplido con lo normado. El segundo caso que voy a tratar es el caso de leche pura vida. En este caso puntual, este, un organismo internacional en Panamá detecta que la composición del producto no era similar a la bebida natural. Es por eso que ordena que se cese la comercialización y además que se retire el producto del mercado. Esto, digamos, llegó gracias a las redes sociales a Perú, y ASPEC le interpuso una demanda a Leche Gloria, no tanto por la calidad del producto, sino más bien por la composición y la información que brindaba a los usuarios. Es así que Vigesa empieza unas investigaciones y impone una sanción a su registro sanitario, ¿no? Es así que Leche Pura Vida tuvo que cambiar su etiqueta y además la información que se brindaba en la misma. Inicialmente hubo una vaca y que indicaba que era leche evaporada, y en la actualidad ya no existe el icono de la vaca y ahora indica que es una mezcla de lácteos, ¿no? Entonces acá claramente podemos ver cómo no hubo asimetría de la información y tampoco fue clara la información brindada por el proveedor hacia el consumidor, afectando claramente sus derechos como consumidor. Muchas gracias. ¿En qué consiste la publicidad engañosa? La publicidad engañosa hace referencia a cuando la información que se le brinda a los consumidores es manipulada, se tergiversa o incluso es falsa. Y esto puede inducir a que los consumidores puedan cometer errores al momento de tomar decisiones respecto a qué producto o servicio adquirir, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de información se puede manipular? 1, el origen y o naturaleza del bien del producto o servicio. 2, el modo de fabricación o distribución de la misma. 3, las características, aptitudes para su uso o calidad del producto o servicio. 4, la cantidad, el precio, las condiciones de ventas. Y 5, sobre los atributos, beneficios, limitaciones o condiciones de venta del producto o servicio. Ahora, ¿qué acciones realiza Indecopy respecto a la publicidad engañosa? Indecopy tiene 4 funciones o 4 acciones. Una de ellas es velar por el cumplimiento de las normas que indica en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Detecta las fallas que pueden afectar su funcionamiento. Adopta acciones de investigación y difusión para una solución integral. Y se encarga de monitorear y analizar la publicidad que las empresas o proveedores brindan a los consumidores. En el subcapítulo 2, protección del consumidor frente a la publicidad, en el artículo 3 indica que su finalidad es proteger a los consumidores de la asimetría informativa, sobre la desigualdad de información o de condiciones que tiene el proveedor frente al consumidor. Y también proteger a los consumidores respecto a la publicidad engañosa o falsa, que de cualquier manera puede inducir a cometer errores a los consumidores respecto a qué tipo de producto o servicio adquirir en el mercado. En respuesta a la pregunta 9 sobre cuál es el rol de Indecopy con respecto a la protección al consumidor, debemos indicar que Indecopy desempeña el rol de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, según lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley número 29571, y tiene a su cargo
la protección y defensa de los derechos del consumidor en todo el país. Con respecto a sus funciones, las funciones y competencias están establecidas en el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, sección primera, el cual sostiene lo siguiente. Artículo 4. Competencias y funciones generales. El INDECOPI tiene competencias en materias de propiedad intelectual, concursal, barreras burocráticas, la libre competencia, protección al consumidor, competencia desleal, duping y subsidios. Estas son las funciones de INDECOPI. Vigilar la iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control posterior y la eliminación de barreras burocráticas, ilegales e irracionales. Defender la libre y leal competencia. Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño derivado a la práctica de doping y subsidios. Proteger los derechos del consumidor. Vigilar el proceso de facilitación del comercio exterior mediante el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias conforme a la legislación de la materia. Proteger el crédito mediante la conducción del sistema concursal que reduzca costos de transacción y promueva la asignación eficiente de los recursos. Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones. Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigencia se le asigne conforme a la legislación vigente. Otras funciones que se establezcan por ley. ¿Cómo funciona el proceso de denuncia ante un caso de violación al Código de Protección al Consumidor? Bueno, en el 2017, mediante la resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI número 75 y 76, se aprueba la directiva que regula el procedimiento sumarísimo y ordinario en materia de protección al consumidor. ¿Cuál es la diferencia entre ambos procedimientos? Es que el sumarísimo se va a llevar a cabo cuando el valor del servicio o bien denunciado no supere las 3 UITs, que usualmente son falta de atención a los reclamos, falta de entrega de productos, entre otros. Y el procedimiento ordinario se va a llevar a cabo cuando el valor del bien o servicio supere las 3 UITs o sea inapreciable en dinero. Por ejemplo, los casos de discriminación o los reclamos por sustancias peligrosas. Ambos tienen pasos a seguir bastante parecidos. Por ejemplo, se presenta la denuncia, luego se admite el trámite y pasa el proveedor del servicio o bien denunciado. Luego de ello, en el caso del sumarísimo, va a audiencia a criterio del jefe de la ORPS, que es la ORPS, es el órgano resolutivo de procedimiento sumarísimo. Y en el caso del ordinario, pasa a audiencia de conciliación del CPC, que es la Comisión de Protección al Consumidor. En ambos casos, si se llega a un acuerdo, pasa a resolución final y si en caso no hay un acuerdo entre las partes, puede pasar a segunda instancia. La otra diferencia también es que en el caso del sumarísimo, el plazo es de 30 días hábiles para que te puedan dar la solución al reclamo o lo que se haya decidido, y en el caso del ordinario son 120 días hábiles porque es un procedimiento mucho más largo. En ambos casos lo que recomienda INDECOPI es que antes de iniciar este procedimiento, primero realices el reclamo mediante el libro de reclamaciones, ya sea virtual o presencial, de la entidad denunciada. ¿Qué es lo que mejoraríamos el sistema de protección al consumidor? 1. Las multas para empresas que no cumplan con los derechos establecidos. La limitación para las tasas que se aplican en el sistema financiero. Tenemos que tener un poco más de margen, sobre todo en estos tiempos que estamos atravesando un tema de una crisis. Indemnización para los consumidores que sus derechos han sido vulnerados. Establecer más control sobre los productos que son perjudiciales para nuestra salud. Sobre todo, tener en cuenta de que nosotros como consumidores tenemos derecho a mejorar el tema del sistema de protección al consumidor. Gracias.